Comenzamos a resolver algunos ejemplos resueltos y nos piden calcular los límites aplicando los teoremas. Tengo por acá los teoremas que acabamos de explicar porque es necesario tenerlos a la mano e ir consultando según se nos presenten los diferentes casos. Problema número 1. Evaluar el límite de la función 5x cuando x tiende hacia 2. Aquí tenemos el caso en el que una función está multiplicada por una constante, es decir, el teorema número 2, el límite de una constante multiplicando a una función, que no es más que multiplicar la constante por el límite de esa función. Para hacerlo, escribimos 5, que es la constante, a la izquierda, y a continuación vamos a escribir el límite de la función cuando x tiende hacia 2. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente: ¿a qué valor se acercará la función cuando x se acerque a 2? Pues se va a acercar a 2. Entonces escribimos 5 por el límite de la función, que es 2, y esto me dará 10. Así escribimos la conclusión o la respuesta. El límite de 5x cuando x tiende a 2 es igual a 10. Y quiero recalcar algo muy importante. Uno podría pensar, lo comenté en las clases anteriores, que solamente se trata de sustituir la x por el número hacia donde tiende la variable. Es decir, en vez de la x escribir el 2 y multiplicar por 5 para que me dé 10. Puede parecer que eso es lo que estamos haciendo, pero no es así. No es así. Lo defino como a mí me gusta para que vean la manera en la que se tiene que interpretar esto. Cuando x se acerca a 2, es decir, cuando la variable se acerca a 2, el límite de la función, que es 5x, se acercará a 10. En ningún momento estamos diciendo que x es igual a 2. Y tampoco estamos diciendo que el límite es igual a 10. El símbolo de igualdad se debe interpretar como una aproximación. Entonces, si x se empieza a acercar a 2, la función se comenzará a acercar a 10. Este es un concepto muy profundo y no es que sea difícil, pero sí cuesta, porque generalmente no aceptamos esta idea con tanta facilidad. La mayoría de estudiantes lo que hacen sencillamente es memorizar y tratar de sustituir la variable por el valor de tendencia, y no es así. Entonces vamos a procurar recalcar esto en todos los ejemplos hasta que esta idea se nos vaya quedando. Ejemplo número 2. Evaluar el límite de 2x más 3 cuando x tiende a 2. Aquí estamos ante el caso de una función que está formada por una suma. Para resolverlo procedemos a aplicar el límite a cada uno de los sumandos que están dentro de la función y lo escribimos así. El 2, como es constante, lo escribimos a la izquierda. Luego el límite de x cuando x tiende a 2, más el límite de 3 cuando x tiende a 2. En el primer caso tenemos el mismo que el anterior, una constante multiplicada por una función. Vamos a escribir entonces 2 multiplicado por el límite de x cuando x tiende a 2. ¿A qué valor tiende x cuando x se acerca a 2? Pues se va a acercar a 2. No es igual a 2. Se va a acercar a 2. Más el límite de una constante. El teorema número 1 nos aclara que cuando tenemos una función que es igual a una constante, su límite es sencillamente la constante. Es decir, el límite de 3 cuando x tiende a 2, pues sencillamente va a ser 3, la constante. En general, podemos decir que el límite de 3 cuando x tiende a cualquier valor, no importa qué valor tienda a x, el límite siempre va a ser la constante. Luego de hacer este análisis ya podemos aproximar y multiplicar 2 por 2, que me dará 4, más 3, que será igual a 7. Con lo cual escribimos la respuesta. El límite de 2x más 3 cuando x tiende a 2 se puede considerar que se aproximará a 7. Número 3. El límite de x² menos 4x más 1 cuando x tiende a 3.
Practicaremos la misma técnica del caso anterior. Tenemos una resta y una suma, entonces vamos a aplicar el límite a cada uno de los componentes, a x al cuadrado, a menos 4x, a más 1. Nos podemos anticipar con estos dos. En el caso de menos 4 ya sabemos que tenemos que aislar menos 4 a la izquierda y aplicar el límite a la variable. Y luego aplicar el límite a la constante 1, que sabemos de antemano que sencillamente nos dará como resultado la constante. Entonces lo escribimos de esta manera: el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3 menos 4 escrito a la izquierda por el límite de x cuando x tiende a 3 más el límite de 1 cuando x tiende a 3. Preguntémonos ahora, ¿a qué valor se acercará x al cuadrado cuando x se aproxime a 3? Pues se va a aproximar a 3 al cuadrado. Entonces escribimos 3 al cuadrado. Luego acá ya sabemos, cuando x se aproxima a 3, x se aproximará a 3. Y como le antecede un 4, vamos a escribir menos 4 por 3. Más el límite de una constante cuando x tiende a 3 va a ser la constante, que será 1. Entonces resolvemos aritméticamente estas operaciones. 3 al cuadrado me dará 9. Menos 4 por 3 es 12. 9 menos 12 me da menos 3. Menos 3 más 1 es igual a menos 2. Tener a la mano también siempre una calculadora es una buena idea para comprobar las operaciones. Continuemos. La respuesta sería el límite de x al cuadrado menos 4x más 1 cuando x tiende a 3 será aproximadamente igual a menos 2. Pasamos ahora a otros ejemplos. Tenemos acá este caso. Número 4. El límite de x menos 2 dividido entre x más 2. Este sería el caso particular del cociente. Aquí tenemos el cociente de dos funciones. En el numerador f de x es x menos 2 y en el denominador g de x es x más 2. ¿Cómo se resuelve? Pues como dice el teorema, aplicando el límite al numerador, al denominador y dividiendo esos dos límites siempre que el denominador no me resulte ser 0, porque de lo contrario se indefine. Veremos esto con mayor detalle en los siguientes problemas. Entonces, para resolverlo, escribimos el límite cuando x tiende a 4 del numerador de x menos 2, dividido el límite de x tendiendo a 4 del denominador, que es x más 2. Y ahora procedemos a evaluar. ¿A qué valor se aproximará x? Cuando x tiende a 4, pues se va a aproximar a 4. Entonces escribimos 4 menos 2. Abajo, ¿a qué valor se aproxima la x cuando la variable se aproxima a 4? Se aproximará a 4. Entonces escribimos 4 más 2. Resolvemos aritméticamente. 4 menos 2 es 2. 4 más 2 es 6. Simplificado, mitad, mitad, me da un sexto. Así concluimos. El límite del cociente entre x menos 2 y x más 2 cuando x tiende a 4 se aproxima a un sexto. Problema número 5. El límite del cociente x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado más 4 cuando x tiende a menos 2 será, aplicaremos la misma técnica. El límite del numerador x al cuadrado menos 4 cuando x tiende a menos 2 sobre el límite de x al cuadrado más 4 cuando x tiende a menos 2. Nos preguntamos, ¿a qué valor se aproxima x al cuadrado cuando x tiende a menos 2? Se va a aproximar a menos 2 al cuadrado. Y todo número negativo que se eleva al cuadrado o a una potencia par se convierte en positivo. Entonces menos 2 al cuadrado me dará más 4. Menos 2 al cuadrado me dará más 4. Y en el denominador lo mismo. Menos 2 al cuadrado me dará más 4. Estos dos números me dan más 4. Entonces tenemos más 4 menos 4 me da 0. Más 4 más 4 me da 8. 0 dividido entre 8 me da 0. Concluimos entonces que el límite de este cociente de funciones cuando x tiende a menos 2 es 0. Noten algo importante.
En el teorema número 5 establecemos claramente que el denominador no puede ser igual a 0, porque se indefine. Sin embargo, el numerador sí puede ser 0, porque eso haría que el resultado me dé 0. Y 0 es un valor que existe en la recta numérica. Esa es la gran diferencia. El numerador puede ser 0, pero el denominador no. Imaginen que tenemos en el numerador 5 y en el denominador tenemos 0. Si lo hacemos en una calculadora me da un error matemático. Por eso hay la precaución de que el denominador es el que no debe ser igual a 0. Problema número 6. Calcular el límite de la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado cuando x tiende a 4. Aquí se presenta el teorema número 6, que es el límite de una raíz par o impar para la función, que es igual a calcular la raíz par o impar del límite de la función. Entonces lo que hacemos es escribir nuestra raíz cuadrada y adentro escribimos el límite para la función que está contenida en el radical, es decir, el límite de 25 menos x al cuadrado cuando x tiende a 4. Y pueden notar que en el interior de la raíz nos queda un límite como los primeros ejemplos que resolvimos del 1 al 3. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar el límite a la constante 25 y luego aplicar el límite a la variable x al cuadrado. Esto se escribe de esta manera. La raíz cuadrada del límite de una constante cuando x tiende a 4 menos el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 4. Ya sabemos que el límite de una constante cuando x tiende a 4 es igual a la constante, mientras que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 4 será aproximadamente 4 al cuadrado. Entonces escribimos lo siguiente: raíz cuadrada de 25 menos aproximadamente 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 25 menos 16 me da 9 y la raíz cuadrada es 3. Por lo tanto, el límite de la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado cuando x tiende a 4 es igual a 3, o se va aproximando a 3. Es más preciso decir que se va aproximando a 3. Siguiente serie de problemas resueltos. Aquí, antes de comenzar, quiero aclarar algunas formas indeterminadas que debemos evitar que surgen del teorema número 5. La división entre 0, por ejemplo, que no está definida. La división entre dos ceros, que tampoco está definida. Y la división entre un número y el infinito. El infinito, aclaro que no es un número. Es una aproximación a una cantidad muy grande, pero no está definida. Ahora, también va a ser necesario trabajar de repente por ahí con técnicas especiales como la factorización, el desarrollo de productos notables y en este caso como la racionalización. Así es que le vamos a dedicar un par de minutitos a recordar cómo se aplica este procedimiento de racionalización. La racionalización tiene lugar cuando en el denominador tenemos una raíz cuadrada o de algún otro índice y esta expresión con raíz nos produce alguna de estas formas indeterminadas. Entonces, para brincarnos o para saltar estas formas indeterminadas, procedemos a racionalizar. Y el procedimiento de racionalizar es escribir la expresión que me han dado por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es exactamente el mismo denominador, pero con signo cambiado. Es decir, si el denominador es b menos raíz cuadrada de c, el conjugado será b más la raíz cuadrada de c sobre b más la raíz cuadrada de c. El conjugado se escribe arriba y abajo. Esa es la técnica a proceder en racionalización. Pueden notar que no estamos alterando en nada la expresión original, ya que en realidad estamos multiplicando por la unidad. B más la raíz cuadrada de c sobre b más la raíz cuadrada de c equivale a 1. Eso significa que estamos multiplicando por 1 y cualquier número o cantidad que se multiplique por 1 no la altera.
Cuando multiplicamos vamos a escribir lo siguiente: a multiplicado por el numerador, que es b más la raíz cuadrada de c. Y en el denominador me queda algo muy particular, que se conoce como diferencia de cuadrados. Eso suena a factorización porque lo es una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la diferencia ya de cuadrados. Vean, es la resta entre dos cantidades multiplicado por la suma de las mismas cantidades. Este es el caso típico de factorización. Cuando multiplicamos esto me queda la diferencia de los cuadrados. B al cuadrado menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. Y sabemos que la raíz cuadrada y el exponente 2 son operaciones inversas que cuando se aplican juntas se cancelan y así me quedaría únicamente b. Entonces observen algo muy importante. La expresión original tenía en el denominador una raíz cuadrada y a lo mejor al evaluar su límite me conduce a alguna de estas formas indeterminadas. Sin embargo, después de aplicar la racionalización, ya no tengo raíces cuadradas en el denominador y probablemente el límite no me va a conducir a alguna de estas formas. Esa es la idea de racionalizar. Es como un puente que me permite evitar el paso sobre estas formas indeterminadas. Tómense su tiempo para poder entender bien este procedimiento y, de ser necesario, hay que revisar antes de continuar con el video, hay que revisar en algún libro de álgebra. Cualquier libro de álgebra explica la racionalización. Incluso en el libro de cálculo que recomendé, pueden encontrar en la pasta estos procedimientos de racionalización y algunos ejemplos.